para el blog. Adelante, William. Gracias, Darío. Voy a tomarme más de los 5 o 6 minutos que dijiste porque mi texto es un Tranquilo. poquito más extenso. Eh, Apenas he empezado a leer el libro de Javier Cercas, menciona que Francisco es el primer papa jesuita. Y en ese momento dije, voy a ver qué dice este autor de los jesuitas. Y comienzo respondiendo a la pregunta, ¿quién era Jorge Mario Bergoglio para los jesuitas? En el libro se afirma que Bergoglio era un hombre dotado de una gran vocación de poder, una notable inteligencia política y un proyecto para la Compañía de Jesús. Conversando cerca con Antonio Spadaro, jesuita como el Papa, a quien algunos lo consideran su intelectual de cabecera, y que fue nombrado por el general de los jesuitas, de acuerdo con el Papa Benedicto, como director de la Civitas Católica, una publicación jesuita de alto nivel intelectual que aborda todo tipo de temas. El autor dice de Bergoglio que en todo caso la gente no sabía bien quién era, ni siquiera los jesuitas. O sea, Bergoglio era un gran interrogante. Y prosigue Spadaro. Los jesuitas lo conocían por sus vicisitudes en Argentina y despertaba cierto recelo. La idea que se tenía de Francisco antes de su elección era que se trataba de un conservador, con una visión muy tradicional, muy ortodoxa. Así se le veía. También entre los jesuitas, ahí la historia es complicada. Yo mismo tengo problemas para hacerme una idea cabal de las relaciones entre Bergoglio y los jesuitas. Ha habido excesos contra él que no alcanzo a entender. En 1958, Bergoglio solicitó ingreso a la Compañía de Jesús. Cuando se ordenó jesuita, lo primero que pidió fue que lo mandaran a Japón, que junto con China es el otro polo de Oriente que los jesuitas tienen siempre en su cabeza. No pudo ir por cuestiones de salud, pero él tiene vocación de misionero jesuita, de los que aspiran a conquistar las fronteras inexploradas del cristianismo. En otra parte dice que los verdaderos cristianos son aquellos que tienen vocación de misioneros. En 1973 lo nombran provincial de los jesuitas argentinos y uruguayos, cargo que ejerce durante 6 años. La teología de la liberación, de moda en ese momento, situó a Bergoglio en una posición ambivalente, muy difícil, en especial desde los principios de los años 70, cuando fue nombrado provincial de los jesuitas de Argentina y Uruguay. Por un lado, su preferencia activa por los pobres y su compromiso con la justicia social provocaban la desconfianza de la derecha. Por otro, irritaba profundamente a la izquierda al consagrarse desde su puesto de mando a alejar a los jesuitas del marxismo y la teología de la liberación, sobre todo de las versiones más extremas que alentaban o justificaban las guerrillas o militaban en ellas, y a reorientar a la Compañía de Jesús hacia un propósito únicamente religioso pastoral. Entre 1980, y sigo citando a Cercas, y 1986, desempeñó el cargo de rector del Colegio Máximo de San Miguel, el centro de formación de jesuitas más prestigioso de Latinoamérica. En 1990, tras un periodo de desencuentros con sus superiores, que lo acusaban de socavar su autoridad, conspirar contra ellos y dividir a la congregación, fue alejado de Buenos Aires y condenado al ostracismo en una residencia para jesuitas en Córdoba, donde pasó 2 años de expiación. Este hecho lo reitera Cercas hacia el final del libro. Después de dominar durante años el destino de la Compañía de Jesús en Argentina y Uruguay, ejerciendo el cargo de provincial de la congregación, Bergoglio sufrió un destierro de Buenos Aires y una condena al ostracismo en Córdoba, acusado de conspirar contra sus superiores y de socavar su autoridad, perseguido por una reputación tóxica de soberbia, avidez de poder, inflexibilidad y autoritarismo. El retrato que trazan de él los jesuitas argentinos de los años 70 y 80 no es halagador.
Decían, es un tipo personalista, duro, soberbio, autoritario, divisivo, sinuoso, manipulador e intimidante. Más de un novicio de la época asegura que inspiraba miedo. Entre los jesuitas se reconocía como la Gioconda, por la expresión impenetrable de su rostro. Visto desde ahora, es curioso que los conflictos más serios que vivió el Papa con la Iglesia argentina no ocurrió porque lo acusaran de progresista o de revolucionario, sino de lo opuesto. Me refiero, dice Cercas, a los rifirrafes que tuvo en los años 70 y 80 con los suyos, con los jesuitas, que lo consideraban conservador, casi reaccionario, poco activo. Cuando era provincial en Argentina, desde esa época persigue a Bergoglio la denuncia sin fundamento de haber facilitado o propiciado o tolerado el secuestro y tortura de dos jesuitas, Orlando Llorio y Franz Halix, a quienes los militares relacionaban con la guerrilla montonera. Es un hecho, sin embargo, que no supo proteger a sus dos compañeros, o que los desprotegió, y que siempre se ha sentido responsable de ese hierro. Quizá por eso algunos jesuitas argentinos lo consideraban reaccionario, autoritario e incluso cómplice de la dictadura. No lo dice, pero si uno se pone a sumar los epítetos contra Francisco, suman casi 20. El caso es que, con alguna excepción, la jerarquía de la Iglesia argentina apoyó la dictadura a pesar de que era consciente de las salvajadas que estaba perpetrando. Bergoglio formaba parte de esa jerarquía. Entonces, él era la voz de los jesuitas y no levantó la voz contra los militares. Al trauma personal de su responsabilidad en ese episodio terrible se sumó, años más tarde, el trauma profesional y mucho más duro de su alejamiento obligado de los jesuitas de Buenos Aires y sus 2 años de condena al ostracismo en Córdoba, a 700 kilómetros de la capital. Fue un periodo determinante para él. Bergoglio se alojaba en la residencia mayor de la Compañía de Jesús en el centro de la ciudad, donde ocupaba una celda de 12 metros cuadrados, sin más mobiliario que un catre, una silla, un escritorio, una máquina de escribir Olivetti y un armario escaso de ropa. La mención de la dureza y severidad de Bergoglio expresa Paolo Ruffini, uno de los periodistas más prestigiosos de Roma. Es la primera vez que alguien alude a ellas desde que estoy en Roma. Me retrotrae por un segundo a la terca reputación de autoritarismo que lo persiguió durante sus mandatos de jesuita en su país. Una aclaración: las citas que hago no son exactamente en el mismo orden en que aparecen en el libro, sino a veces voy de adelante para atrás o de atrás para adelante. Según Cercas, el Bergoglio, que convivió con los jesuitas argentinos durante más de 20 años, era duro, temperamental, soberbio, despótico y ambicioso. Luego lo reitera y afirma: Bergoglio había sido durante décadas el Bergoglio duro, temperamental, soberbio, despótico, intrigante y ambicioso que trataron sus correligionarios jesuitas. En palabras del también jesuita Juan Luis Moyano, en Argentina, sobre todo en los años 70 y 60, pero no solo entonces, Bergoglio ha sido tachado de conservador o ultraconservador, de estar demasiado preocupado por alimentar a los pobres y demasiado poco por preguntarse por qué lo son, de tener una visión social sacramentalista, acrítica y asistencialista. En marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI al papado, víctima de su fragilidad física y su impotencia para reformar un Vaticano acorralado por la corrupción y los escándalos, Bergoglio fue elegido papa, momento en el cual se reconcilió con sus correligionarios jesuitas, de los que llevaba más de 20 años distanciado. Más adelante dice lo mismo. Le recuerda al jesuita Espadaro que cuando Bergoglio llegó al papado, llevaba 20 años sin mantener relaciones con la Compañía de Jesús. Bergoglio, el papa jesuita. Lo que Cercas había dicho al comienzo, el primer papa latinoamericano, el primer papa llamado Francisco, el primer papa jesuita, lo repite. Es el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita. Su visión del mundo y su espiritualidad
siguen siendo profundamente jesuíticas. Bergoglio es, en primer lugar, un jesuita. Lo que me parece extraordinario es esa espiritualidad que le permite al Papa, al enfrentarse a un problema cualquiera, buscar no la solución correcta, sino la solución de Dios. ¿Cómo se encuentra la verdad de Dios? El Papa tiene su propio método. Es un método que forma parte de la espiritualidad jesuítica. Así es, forma parte de la espiritualidad jesuítica. Él ha aprendido ese método de San Ignacio, de los jesuitas, y también de personas concretas como Miguel Ángel Fiorito, un jesuita que fue su padre espiritual. En cuanto al intruso se marcha, salgo de mi abstracción y le pregunto al jesuita Espadaro si podemos continuar. El jesuita se ofrece a retomar nuestra conversación sobre el viaje a Mongolia y el jesuita contesta sin acusar incomodidad. Él tiene vocación de misionero jesuita, de los que aspiran a conquistar las fronteras inexploradas del cristianismo. Para los jesuitas, China lo es todo. El gran amor, la misión imposible. Esto es China en la imaginación de los jesuitas. Un desafío, el país donde la iglesia siempre ha fracasado, el lugar que persiguió a los cristianos y que todo el mundo considera impermeable al cristianismo. Japón, junto con China, es el otro polo de Oriente que los jesuitas tienen siempre en la cabeza. ¿Has oído hablar de Matteo Ricci, el gran misionero jesuita de los siglos XVI y XVII? En ese contexto misionero, Cerca menciona la historia extraordinaria de Matteo Ricci y de otros tantos, sobre todo jesuitas como el Papa. Pero al final, Ricci fracasa por diversos motivos, sobre todo por intransigencias de Roma. Y la misión acaba, a los jesuitas los expulsan de China y se desencadena una persecución muy violenta contra ellos. El Papa ha recibido muchas otras influencias, todas esas que dices y muchas más. Santos como San Ignacio, teólogos como Bertolt Ferrer, jesuitas como el padre Fiorito, y ha elaborado una síntesis muy personal. Refiriéndose el autor a los creadores de la Capilla Sistina, el Papa los observaba de una forma tan atenta, tan intrigada, tan curiosa. En eso creo yo que se nota que es también un Papa jesuita, no solo por la sagacidad y la preparación intelectual que asociamos a los jesuitas, también por la forma en que usa la imaginación. Otro rasgo que menciona de Francisco es que el Papa tiene la valentía de disculparse, pero su disculpa es sinuosa. De hecho, alguien podría calificarla como jesuítica. Paso ahora a la espiritualidad jesuita en el libro de Cercas. Ese autor le pregunta al director de la revista Civiltà Católica en qué consiste la espiritualidad jesuítica. Espadaro se toma unos segundos para responder. Hay muchas formas de vivir la espiritualidad. La de los jesuitas está centrada en el discernimiento. El autor insiste, ¿cómo es esa espiritualidad que le permite al Papa, si lo he entendido bien, averiguar lo que Dios quiere decir? Es la espiritualidad de San Ignacio, la de los jesuitas, la del discernimiento, una palabra que para él es decisiva en el Papa y en la espiritualidad jesuítica, la palabra discernimiento. Lo que más me llamó la atención fue que, según Espadaro, el discernimiento permite alcanzar no ya la verdad, sino la verdad de Dios. Brunelli, con quien está conversando, da un respingo igual que si acabara de despertarlo de golpe. Diana, pienso, no lo se admite. No soy un jesuita, así que es una palabra muy jesuítica esa. Quiero finalizar con un comentario que hizo Jaime Heredia sobre Jorge Mario Bergoglio en la tertulia 248, alusivo al tema Cuando me fui de Colombia, que ratifica apartes citados en el libro de Cercas. Y dice Jaime, en Buenos Aires fue donde conocí bastante al padre Jorge Mario Bergoglio. Yo creo en 3 conversiones, la de San Pablo, la de San Ignacio y la de Bergoglio. Ustedes no saben quién fue Bergoglio antes de llegar a Roma. Una persona absolutamente extraña, de extremísima derecha, muy intrascendente. Pero después del arzobispado que tuvo en Córdoba, Argentina, cambió totalmente. Ya cuando lo nombraron en Roma, era otra persona. Qué bien, William. Buenísima tu síntesis, tu approach desde el punto de vista jesuita. Buenísimo, buenísimo.
lo van a poder ver en nuestro blog próximamente. Gracias, William. Comentarios, preguntas. Vicente, adelante. Y después Jaime. William, muchas gracias por ese magnífico eh, resumen o análisis del libro. Yo quería simplemente anotar dos cosas. Primero, la dicotomía o la dualidad que todos vivimos entre la conciencia y el inconsciente. Yo creo que muchas de las cosas que hablan de Bergoglio es que uno era su conciencia, lo que él quería, etcétera, pero aparece o se vislumbra un inconsciente muy distinto y muy diferente. Y eso lleva a lo que Jaime Heredia decía, que una conversión. Yo diría que son varias conversiones. Hay una conversión afectiva, una conversión moral, una conversión política y religiosa. Me atrevería yo a decir que se advierten esa vivencia de conversiones en los rasgos que usted analizaba. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Jaime, adelante. Libera tu micrófono, Jaime. Libera el micrófono. Ahí, ahora sí. Listo, listo, Jaime, sí. Digo que Adelante. yo creo que la mayoría de ustedes se acuerdan de un personaje que escribió: yo fui un soldado desgarrado y vano, y después fundó la Compañía de Jesús. Entonces, eso me ha hecho varias veces reflexionar sobre todos estos aspectos y concretamente sobre el caso de Bergoglio. Por eso digo yo que yo me convenzo de que es un admirable personaje, muy humano, pero al mismo tiempo todo lo bondadoso y lo bueno que hizo para la iglesia. Excelente. Lo que comentaba ahora William, hay un aspecto que creo que es público y ustedes la mayoría creo que lo conocen, para ver cómo era la manera de ser de Bergoglio, incluso cuando papa. Tristemente sabemos la historia del famoso cardenal López Trujillo. Cuando murió López Trujillo, después de los escándalos que se supieron, lo fueron a enterrar en Roma, en la iglesia de Jesús. Y Bergoglio, siendo papa, prohibió, dijo que le enterraran en Colombia. Y en la realidad está enterrado en Medellín y lo tienen bajo custodia. Qué O sea, bien. su manera de ser, como comentaba ahorita, como acaban de comentar, bueno, no cambia, pero él era absolutamente exigente y miren esa demostración que pasó ya siendo papa. Pero al mismo tiempo le recuerdo las palabras de aquel que dijo: yo fui un soldado desgarrado y vano. Bueno, Qué bien, Jaime. Buenísima comparación. Muchas gracias. Muy amable. Rigoberto, adelante. Una pregunta que siempre he tenido con respecto a la biografía o a la historia del Papa, ¿cómo llegó a ser provincial de Argentina y Uruguay teniendo 33 o 34 años, tan joven cuando normalmente he entendido que el provincial pues ya es una persona con recorrido? ¿Por qué razón llegó tan fácil, o no tan fácil, perdón, tan rápidamente, tan joven a ocupar un puesto que pues, yo entendía que era para gente con más experiencia, ¿no? Algo debía tener o algo llamó la atención, ¿no? No sé. ¿Alguien quiere darle alguna respuesta con autoridad? Yo no. Yo creo que después de ordenados y fue maestro de novicios
de alguna manera él hizo una carrera rápida y yo entiendo por lo que recuerdo que hay unos nominados a ser provinciales que lo mandan a Roma y en Roma deciden quién es, pero hay una consulta de provincia y probablemente en la consulta fue o uno de los que mandaron en la terna a Roma y el general es el que lo elige. Pero no necesariamente creo que tenga que ver la edad. ¿Me equivoco o no? Los que saben, los que estuvieron bastante tiempo en la compañía, más de 10 años, por favor, confirmen o no. No, Pero solo evitaba que fuera profeso, pero la eso, edad no tenía que ver nada que ver. O sea, no. O sea, sí, perfecto, como perfecto. decía el niño, en una escasez de gente honrada, mi papá fue alcalde. O sea, hay gente para nombrar, pues nombrar al que puedan. En la escasez que hubimos. Sí. Está muy bien, gracias, Goyo. Estupendo. Bueno, seguimos con el siguiente.